dan la bienvenida al taller de interpretación de casos clínicos en hepatitis B. También hacer llegar nuestros saludos cordiales a los 9 departamentos de Bolivia y países de Latinoamérica que están siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales como ser Facebook y YouTube. Queridos asistentes, tenemos instrucciones las cuales por favor les pediríamos que las respeten. A medida que se desarrolle el taller, pueden escribir sus preguntas en los chats, ya sea de Zoom o Facebook o YouTube. Deben estar atentos al link de asistencia que será enviado por los chats y esto será válido para el certificado. Al final de la ponencia se realizará lo que es un test. Aquellos que obtengan un 60% de aprobación obtendrán lo que es el certificado de asistencia. Bien, esto es en cuanto a las instrucciones. Una vez que ya tenemos las ideas claras, pues damos lo que es la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Jorge Aquise Rendón, especialista en medicina interna, jefe de enseñanza del Hospital Los Pinos, ex coordinador de la residencia de la UNSA, docente de gastroenterología de nuestra querida Universidad Pública del Alto. Doctor, le damos la bienvenida. Doctor, buenas noches. El doctor está reingresando en un momento, va a reingresar al Zoom. Por favor, nos esperan, por favor. Bien, está bien. Gracias, chicos. ¿Sigues? Por favor, se les pide a todos los que tengan encendidos los micrófonos que lo vayan apagando, por favor. Me rindo, yo siempre insisto y siempre digo que al igual que yo también me recuerdas. Sé que me llamas, que me deseas y que en las noches cuando estás sin mí me llamas en tu alma.
las ganas. Yo sé por dentro, no vivo en tus recuerdos y que no puedes un minuto dejar de pensármelo. Igual que yo te estás muriendo, que entenderlo, ya no quieras, me amas tú también. Doctor, muy buenas tardes. Guimer, ahora sí. Hola, Hola, doctor, muy buenas noches. hola, buenas noches. ¿Qué tal? Perdón, Buenas noches, está doctor. súper lento mi internet. Sí que debe ser, bueno, debe ser por la zona, el lugar. Mil disculpas, buenas Doctor, noches. buenas noches, doctor. Bien. Bien, iniciamos lo que es el taller. Chicos, ya se les dio, queridos asistentes, ya se les dio las instrucciones. Si tienen dudas, por favor, háganlo saber. Pues una vez ya que ya dijimos las ideas claras, damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Jorge Aquise Rendón, que es especialista en medicina interna, jefe de enseñanza en el Hospital Los Pinos, ex coordinador de la residencia UMSA y docente de gastroenterología de nuestra querida Universidad Pública del Alto. Doctor, le damos parte, por favor, para que prosiga. Ok, muchísimas gracias, buenas noches. Disculpen la espera. Espero se hayan divertido un poco con las preguntas iniciales que les había mandado. Y obviamente, según lo que vayamos a hacer ahora, les voy a mandar unas preguntas muy sencillitas, las cuales obviamente las vamos a ir respondiendo, pero quiero que se nos quede alguito con las preguntas que voy a hacer. Y después obviamente vamos a tratar de activar un caso un poco más grande con la misma modalidad del Forms para que podamos resolverlo. Entonces, voy a empezar ya nomás el trabajo que tenemos actualmente. Uy, me voy a ir al inicio. No sé si ya estoy compartiendo la pantalla con todos los casos. ¿Sí? Hola. Sí, doctor, se ve la pantalla. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces empezamos rápido para que esta sesión tenga cumplir su objetivo. Vamos a revisar dos casos clínicos muy sencillos y estos casos clínicos obviamente van a tratar de resolver algunas dudas que siempre tenemos con respecto a este tema. Y aparte actualizar algo más de lo que nosotros ya habíamos llevado antes. Entonces empecemos, este es el índice general, vamos a tener un caso 1 y seguramente vamos a analizar un poquito el mismo caso, vamos a dar nuestras conclusiones con la misma guía de un caso clínico número 2. Vamos a empezar con la afiliación del paciente, este es el nombre que tiene nuestro paciente con sus iniciales, la edad 26 años, sexo masculino, soltero, de ocupación tatuador, procedencia Beni, de un departamento de nuestro país, y la residencia en la ciudad del Alto de La Paz. La fuente de información que obtenemos es del expediente clínico. El paciente llega con un informe de una unidad en un primer nivel en del Beni, de donde él ha estado residiendo los últimos meses, con un antecedente de múltiples parejas sexuales,
en los últimos 6 meses y uso de drogas endovenosas. No tiene antecedentes de enfermedades crónicas. Eso como antecedentes personales de importancia. Con respecto a la historia, en el centro de atención primaria nos indica que refiere su padecimiento actual hace 4 semanas, con astenia, malestar general, fatiga y fiebre, la cual es una fiebre obviamente ligera. Toman seguramente los signos vitales, pero no nos los reportan en la historia. Hace una semana a la fecha se agrega la sintomatología, anorexia, náuseas, vómitos y artralgias. Los 7 días previos a la nota de referencia nota la presencia de coluria e hipocolia, pérdida de peso y coloración amarillenta de conjuntivas y tegumentos con persistencia de la fiebre, agregándose de 5 días a la fecha un dolor abdominal en hipocondrio derecho e epigastrio, referido por tener exámenes complementarios que obviamente no muestran mejoría. Con todo esto, nosotros que podemos resaltar un poquito en la historia que a veces nos mandan. No nos olvidemos que cuando nos refieren pacientes de centros de atención primaria, a veces nuestros colegas no lo hacen de la mejor manera. Entonces tenemos que buscar tanto los errores, tanto para corregir, mejorar, y probablemente tenemos que también estar alerta de lo que nos puede servir y lo que no nos puede servir. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos dice un cuadro de más o menos 4 semanas de evolución, o sea, casi un mes, con 7 días a la nota de referencia. No nos olvidemos que nuestro sistema de salud, referencia es el término más correcto a cuando se envían pacientes de un nivel al otro, especialmente de un nivel inferior a un nivel superior. Transferencia es transferir de un lugar a otro. Estamos y según nuestro nivel de resolución, es por eso que manejamos el término de referencia. Entonces, esto, por ejemplo, para nosotros está bien utilizado como terminología, una nota de referencia. Las notas a veces de referencia son muy escuetas, son muy pequeñas y a veces no nos reflejan todo lo que nosotros quisiéramos. Probablemente esto que están viendo en pantalla puede estar en una cosa de unas 2 o 3 líneas. ¿Qué sería lo ideal para que nuestros colegas trabajen? Siempre nos den una nota mayor. O probablemente esa nota se transforme en un informe. Entonces, de una nota a un informe, obviamente nosotros preferiríamos un informe. Así que si nosotros nos encontramos especialmente en un centro de atención primaria y si nosotros queremos referir a un paciente, estos pacientes idealmente deben ir acompañados de la nota de referencia, que obviamente según nuestro sistema nacional tiene unos boletines especiales de referencias, pero sería idealmente para todos nosotros adendar o ampliar con un informe médico. Un informe obviamente donde estén todos los pormenores que nosotros hemos tenido entre lo que nosotros creamos que es lo más correcto, lo que se hizo y no se hizo en el paciente. Entonces, continuamos obviamente con esto y con la revisión que nosotros tenemos acá, nos indica que tiene exámenes complementarios que no muestran mejoría. Entonces, nosotros quisiéramos obviamente ver esos exámenes, pero en muchos casos, obviamente a los colegas, a los médicos, o incluso en algunos casos sanitarios que no tienen los conocimientos que nosotros queremos, simplemente nos envían con los laboratorios mínimos. En otros casos nos pasan probablemente una copia o una fotocopia de los exámenes que hayan tomado. Entonces, imaginémonos que en este caso clínico no nos han pasado absolutamente nada. Al no pasarnos nada, obviamente estamos de cero, estamos empezando probablemente con una historia, pero parte de lo que menciona acá y lo que mencionaba en los antecedentes ya nos puede servir de algo.
En cuanto a las condiciones de ingreso en el examen físico, tenemos un paciente orientado en sus 3 esferas neurológicas, una escala de Glasgow de 15 puntos sobre 15 puntos, una presión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 95 por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 y una temperatura de 38, obviamente febril, con tinte ictérico de conjuntivas, mucosa oral y tegumentos con la presencia de un rash maculopapular generalizado, cuello con presencia de adenopatías cervicales, campos pulmonares sin integrar síndrome, pleuro pulmonar, ruidos cardíacos con buena intensidad y una frecuencia de 95 latidos sin fenómenos agregados, un abdomen doloroso a la palpación, en epigastrio hipocondrio derecho con presencia de hepatomegalia de 3, 3 y 3 y esplenomegalia también, sin ascitis, peristalsis presente, reflejos normales y genitales sin alteración. Entonces, igual para revisar un poquitito lo que tenemos acá marcado, nosotros podemos tener, por ejemplo, en una nota aclaratoria, a veces el orden que tenemos en nuestras historias clínicas. Nosotros tenemos obviamente un examen físico general y un examen físico segmentario dividido por sistemas u órganos. Entonces, lo mejor es siempre empezar cuando tenemos un resumen o una nota de envío rápida. A veces con el tema más delicado probablemente es el tema neurológico, como ven acá, el tema neurológico primero, luego aquí nos colocan, por ejemplo, parte de lo que son los signos vitales, perdón, aquí los signos vitales, piel y fanera es lo más llamativo, y luego obviamente empezamos con cuello, cardiopulmonar, abdomen, y el resto del examen físico hasta llegar a genitales o sistema locomotor. Entonces, esto, por ejemplo, en una sola diapositiva o en unos párrafos, obviamente nos sirve muchísimo porque prácticamente es lo más sucinto que podemos tener de un examen físico y que sea que lo que nos llame la atención. Obviamente nuestras historias clínicas tienen que ser mucho más completas y tienen que llevar casi todo. Pero si esto es lo más llamativo en una unidad de emergencias o cuando recibimos un paciente, es lo que más nos tiene que llamar la atención. Aquí probablemente hay datos muy positivos, varios de los sistemas están estables, pero tenemos cuello con adenopatías cervicales. Seguramente no hemos encontrado en ningún otro lugar más, entonces solamente las adenopatías marcadas serían cervicales. Por otro lado, a veces estamos acostumbrados a leer esto, rash maculopapular. Si bien este es un término poco más anglosajón, más americanizado, más en inglés de lo que podrían ser lesiones urticariformes a nivel de piel. Depende mucho de cada uno de nosotros qué tipo de terminología o qué tipo de descripción en la historia clínica queremos realizar. En algunos casos, decir rash urticariforme, por ejemplo, estaríamos repitiendo la misma palabra porque significa lo mismo. Como les decía, un término más americano. Entonces, por lo tanto, o colocamos en nuestra historia solamente el rash, que vemos mucho en varios textos y libros, pero también lo podemos llevar a una mejor traducción y para fines correctos en nuestra historia clínica, especialmente cuando estamos iniciando nuestras primeras historias, ¿no? Cuando estamos en el internado rotatorio en especial. Entonces, colocar lesiones urticariformes, rojizas o levantadas, etcétera, describiendo probablemente los lugares donde están en mayor presentación o donde más está dando clínica en el paciente es lo ideal. Entonces, eso como para corregir y obviamente a veces esto que nos olvidamos o que confundimos, que es la hepatomegalia, que obviamente son las líneas específicas donde nosotros estamos encontrando y su coincidencia con el reborde costal. Y este sería 3 centímetros, más la esplenomegalia. Entonces, con eso ya estaríamos encontrando que el paciente no tiene ascitis, los genitales sin alteraciones y el resto igual. En cuanto a los diagnósticos de ingreso, nosotros obviamente vamos a hacer esta pregunta como pregunta número 1 que les voy a lanzar en el Kahoot. Enseguida vamos a dejar una diapositiva X donde vamos a responder varias de las preguntas.
Obviamente yo quiero que las planteen, las manejen, y me van a decir si obviamente estamos en lo correcto para que esto igual se vuelva un poquito más dinámico. Y otra vez respondamos todo lo que estamos haciendo y veamos si estamos o no en un buen camino. Primero, los diagnósticos que usted tendría para la historia clínica, ¿cuáles serían? ¿Qué diagnósticos nos plantearíamos? Normalmente lo que nos pasa a veces es que queremos esperar siempre los exámenes complementarios o exámenes de laboratorio. Lo que los libros de semiología, nuestros profesores siempre nos han enseñado en la parte clínica, es ya tener un diagnóstico específico antes de solicitar los laboratorios, porque seguramente según nuestros diagnósticos preliminares, nuestros diagnósticos a los cuales llegamos con la anamnesis y el examen físico, van a ser probablemente un gran porcentaje del diagnóstico. Y por lo tanto, en vez de pedir muchos exámenes complementarios, que en muchos casos o se convierten en una carga para el sistema de seguridad social, un gasto económico, también se convierten a veces en un gasto para un paciente. Pedir todo lo que a veces no sabemos. Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos iniciales? Podríamos decir, ¿es un síndrome histérico obstructivo? ¿Es un síndrome histérico? ¿O es un síndrome constitucional? ¿Son los tres? ¿Es solamente uno? ¿Es solamente el otro? Entonces, esto ustedes lo van a responder porque vamos a ir revisando un poquito más acerca de cuáles pueden ser las variables y cuáles no en especial. ¿Por qué puede ser histérico obstructivo? ¿Por qué puede ser histérico? ¿Por qué puede ser constitucional? Y estamos hablando simplemente de síndromes. Entonces, ustedes van a recordar un poquito para que discutamos más adelante. Un cuarto diagnóstico sería un síndrome febril. Si bien este síndrome puede estar descrito en muchos textos, en otros no. Por un síndrome febril probablemente es la conjunción de varios síntomas y obviamente el estado bueno, en la medición de la temperatura, según dónde se tome, con qué técnica, o sea, la más adecuada, y pueda consolidarse en un diagnóstico. Entonces, discutible en muchos casos, porque muchos de nosotros como clínicos especialmente, en el área de medicina interna puede o no gustarnos mucho los diagnósticos sindromáticos. Como consejo y como experiencia propia, yo siempre indico a todos los estudiantes y los internos e incluso los residentes de los primeros años siempre hacer diagnósticos sindromáticos para lograr una mejor evolución de su tema, una comprensión del tema, obviamente estudiarlo desde ese aspecto para que luego se convierta en un excelente caso clínico, incluso de revisión y obviamente de aprendizaje para ustedes. Un quinto podría ser un síndrome poliadenomegálico. De estos obviamente vamos a elegir unos cuantos y van a estar en la pregunta obviamente del Kahoot para que no sea muy lleno. Pero ya para discutir varios de estos, ya para pensar, para decir cuál puedo colocar yo en mi historia clínica. Si nosotros tuviéramos una respuesta correcta, la volvemos más compleja, porque va a ser más sencillita simplemente con A, B y C. Nosotros aquí podemos ver 1, 2 y 4 son correctos, 2, 4, 5 son correctos, 2 y 4 son correctos. Entonces, muy complejo desde todo punto de vista, especialmente para alguien que está culminando su formación o está iniciando esos procesos de realizar una excelente historia clínica. Lo que más me interesa es que para cada uno de nosotros es leer adecuadamente todos estos síndromes, ver cuáles están en nuestros libros principales, con obviamente una buena bibliografía. Recomiendo, por ejemplo, un libro argentino que es el Corpus, donde hay uno de los libritos, se llama Síndromes Clínicos. Justamente está elaborado para estas cuestiones, para las cuestiones clínicas, para hacer definiciones, para llegar a mejores diagnósticos y hacer discusiones diagnósticas positivas. Entonces está dentro de los manuales. Hay otro que es el de Scores, del mismo tipo, la misma editorial, igual de los manuales Corpus. Pero me gusta muchísimo y lo recomendaría ese texto especialmente para diagnósticos sindromáticos.
Entonces, como les decía, vamos a discutir algo más después y vemos cómo nos va con esta respuesta. En cuanto a los laboratorios que tiene el paciente ya cuando nosotros lo recibimos y está en nuestro centro hospitalario, porque probablemente lo hemos recibido sin nada, la nota era muy, muy pequeña, muy escueta y no tenemos nada con que trabajar con él. Obviamente ya tenemos algo en mente. Por sus antecedentes, el paciente, no olvidemos, era tatuador, ha tenido múltiples parejas sexuales y obviamente ha tenido uso de drogas endovenosas. Vivía en una ciudad X en en el sector andino de nuestro país y luego ha ido a vivir a otro lugar un poco más tropical y obviamente ahí ha tenido muchas parejas y probablemente su trabajo, en el que se ha desempeñado, ha tenido algunos riesgos. Ustedes ya saben qué riesgos pueden tener esas personas que probablemente incluso por la edad no se dedican de manera profesional a estos asuntos y lo hacen simplemente de una manera independiente, lo hacen a ver qué aprendieron y cómo les va. La biometría hemática de este paciente tiene una serie roja normal, una serie blanca alterada con, perdón, aquí es leucopenia, aquí leucocitosis no, por favor, con leucocitos de 3.300 y una diferencial de 30% de eosinófilos y 60% linfocitos. Entonces aquí vemos que los linfocitos obviamente están superando a los eosinófilos y por lo tanto polimorfonucleares, etcétera. Entonces tenemos una linfocitosis, pero también expensas de un volumen de glóbulos blancos bastante bajo, ¿no? Estamos con 3.300. Eh, tenemos urea creatinina normales para la GOT, para nosotros la ST está en 1.000 unidades, la GPT y ALT está en 1.300 unidades internacionales, ambas elevadas. Las bilirrubinas también elevadas, una total de 6 miligramos decilitro, obviamente con indirecta de 2.7 y una directa de 3.3, también elevadas. Coagulograma, probablemente dentro de parámetros normales, un TPT de 40 segundos, INR normal y un TP de 90%, una actividad seguramente similar y adecuada. Y en cuanto a las serologías, porque obviamente nosotros lo primero que hacemos es sospechar del mismo, entonces tenemos un anticore IgM, el cual es positivo, un antígeno de superficie que está positivo, un antígeno E también está positivo para el virus de la hepatitis B y un ADN viral en el suero positivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos rescatar de nuestra primera impresión de laboratorio? Eso es lo que nosotros hemos pedido. Principalmente que nosotros a veces para solicitar estos exámenes ya tenemos una probabilidad. Esa probabilidad obviamente ha sido una hepatitis. En cuanto a los paneles, a veces solicitamos también para virus de hepatitis A, B y C. Son obviamente solicitudes que le hacemos al laboratorio y que tienen que ver obviamente con que procesen todos estos exámenes según la solicitud. Obviamente descartaríamos una hepatitis viral A porque ya se hubiera resuelto, ya tiene más de un mes o tiene un mes más o menos, entonces probablemente no gastamos en esa clase de laboratorios, pero podemos pedir para hepatitis B y para hepatitis C. Entonces, como ustedes ya habrán visto, una de las preguntas muy simpáticas que teníamos ahí en el, en el forms que ustedes han resuelto, tenían cuáles son los virus hepatótropos. Los virus hepatótropos obviamente son variados. Nosotros conocemos especialmente al virus de la hepatitis A, un hepatovirus que se transmite por vía fecal oral. Entonces, por lo tanto, su periodo de transmisión
de que este virus obviamente nos dé sintomatología, de que sea epidémico y demás, entonces estaría descartado por el tiempo en el cual se está presentando el paciente. Además, por la sintomatología, normalmente sabemos que este se resuelve rápido. Lo bonito de ese forms que ustedes han resuelto, la hepatitis A, el virus de la hepatitis A estaba en el mismo inciso que el de la hepatitis E. El virus de la hepatitis también se transmite de la misma forma, es fecal oral, es una transmisión zoonótica incluso en algunos casos, y obviamente dependiendo de la zona que se da. Entonces, son dos virus que obviamente se resuelven sin dejar ningún rastro, ninguna huella, ningún daño a nivel hepático. Ahora, después de eso ya tenemos los virus que obviamente son hepatótropos también, pero causan daños y que a veces causan daño crónico, como la hepatitis B y la hepatitis C. Eso estaba en su otro inciso también en el forums que han resuelto. Deliberadamente estaba de esa forma en ese inciso, porque obviamente son ambos que provocan enfermedad crónica. Incluso el virus de la hepatitis C en algunos lugares y en algunas regiones son los que más provocan daño y cronicidad. Probablemente al lado de nuestro mundo no tanto, no es mucho la hepatitis C, no hay, no son zonas de alta incidencia, pero probablemente estamos, como les había dicho la anterior, en zonas de baja y incidencia intermedia para virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Agregamos un virus más, que obviamente es un virus dependiente para provocar enfermedad, que lo habíamos resuelto antes, que es el virus es de la hepatitis delta. Obviamente podemos tener mucha dificultad si no estamos en un centro especializado para realizar el diagnóstico de estas y en muchos casos a veces no los pensamos. Entonces la hepatitis delta podría ir con la hepatitis B y obviamente podría provocar mayor daño. En este paciente podríamos pensarlo, probablemente. La clave sería obviamente realizar el proceso diagnóstico laboratorial. Sin complicarnos la vida, hasta ahí serían la mayoría de los virus hepatótropos. También está el de la hepatitis G y el TT. Entonces, para nuestro caso, obviamente nosotros hemos solicitado para, obviamente, pensando en el VHB, en el virus de la hepatitis B, y también estamos pensando en el virus de la hepatitis C. Entonces, lo ideal es siempre solicitar para estos virus en nuestros laboratorios y en nuestros exámenes, aparte de todo lo que ustedes han visto por acá. Obviamente estaría ahí la biometría hemática, que para todos es vital, y que para nosotros obviamente nos sirve para medir también alguna potencialidad o efecto a nivel no solamente sistémico de una infección, sino también la repercusión que se tiene a nivel medular, cómo es que nos está respondiendo. Por ejemplo, aquí no estamos complicándonos con plaquetas, con más diferencial en la serie, etcétera. Simplemente estamos con una leucopenia y obviamente con linfocitosis dentro de esa fórmula, un perfil renal normal, pero un perfil hepático alterado. Entonces, aparte de que nosotros pensemos en una enfermedad de tipo viral, obviamente si solamente tuviéramos los resultados hasta acá, ahí estaría parte de nuestra respuesta al anterior, a la parte sindromática. Eh, este perfil hepático o este perfil de laboratorios que tienen que ver con parte de la funcionalidad hepática y parte de algunas otras funciones que tiene el hígado, obviamente estará relacionado con daño hepatocelular o será más obstructivo. Esta es una pregunta que yo les dejo para que ustedes puedan estudiar. Son unos cuadros excelentes para hacer un diagnóstico diferencial a nivel laboratorial. Es muy importante, obviamente, hacer esto y que hagan ese ejercicio y que obviamente tengan muy en mente, obviamente en sus calculadoras, en una foto, etcétera, en el celular, con todo lo que tenemos ahora en tecnología, podemos utilizarlo. Yo quisiera que tengan esto como diagnóstico diferencial. Es obstructivo, es hepatocelular. Y si fuera obstructivo, es intra, es extra. Mucho de lo que tienen nuestros laboratorios o exámenes complementarios nos ayudan a definir eso. Probablemente este sea un perfil, y eso para que ustedes lo estudien un poquito más, de daño hepatocelular. ¿Sí? Es más hepatocelular.
Entonces, si el tema es más hepatocelular, algo nos debe estar dirigiendo. Probablemente una normalidad en la fosfatasa alcalina. Cuando se trata de problemas más obstructivos, la fosfatasa alcalina está mucho más elevada, ¿sí? Llegando a valores obviamente de 3, 5 o más veces su valor según el tipo de patología y según el momento de la patología. Probablemente el daño hepatocelular no ha causado un daño mucho mayor porque si bien están las transaminasas están elevadas, las bilirrubinas también están elevadas. Pero algo muy bonito de este laboratorio es justamente esto, que la bilirrubina directa es la que está más elevada. Entonces sabemos que a nivel celular la conjugación está intacta todavía. Entonces simplemente se está rebasando el hecho de la producción, de la llegada y de que no se pueda eliminar todo lo que está llegando al hígado para su conversión, o perdón, para su conjugación. Entonces ustedes ya entienden un poco más al respecto, obviamente con la bilirrubina directa a predominio de esta hiperbilirrubinemia de 6, que nosotros podemos tener obviamente un daño a ese nivel, descartando parte de lo que sería un patrón más de tipo obstructivo. Entonces, mucho para razonar según estos primeros datos y probablemente aquí nosotros digamos, bueno, entonces creo que nos han faltado varios exámenes más para ver especialmente el hígado. Muchos ya se deben estar preguntando, ¿y dónde está, por ejemplo, la albúmina? La albúmina es una prueba de función hepática, como habían visto en una de las preguntas, que obviamente eran obviamente todas esas funciones. Una de las funciones obviamente es de producir entre el 80 y 90% de todas las proteínas circulantes. Entonces, cuando a veces nos falta, es porque nos hemos olvidado y podemos cometer un error grave. Entonces, ver esto y decir, uy, creo que nos hemos olvidado, le pediremos albúmina. Entonces, estamos ocasionando que el paciente sufra otra vez otro pinchazo nuevo, etcétera, etcétera. A menos que lo programemos de manera adecuada y lo realicemos en 24, 48 horas o 72 horas, según la necesidad y según cómo esté el paciente. Probablemente no lo hemos solicitado acá porque el paciente estaba bueno, estaba sin ascitis, por ejemplo, cuando lo hemos visto al examen físico. Entonces, probablemente no necesitamos albúmina por el momento y la vamos a medir después porque tal vez este es simplemente un laboratorio de emergencia. Entonces, muchas cosas podemos razonar según la biometría, según el perfil hepático y obviamente si hemos pensado en todo lo anterior, que qué serología más viral nos ha faltado y según lo que hemos hablado la anterior. Ya muchos deben estar respondiendo esa pregunta, obviamente, con la serología para VIH. Como habíamos mencionado, muchos de estos pacientes están con la coinfección. Obviamente, si incluso hay el virus Delta, probablemente también está el virus del VIH. Entonces, es algo que podemos habernos olvidado. Probablemente para el caso clínico y por el momento sí, pero cuando estemos en una actividad ya médica, probablemente no debemos olvidarnos, sino también solicitar. Obviamente, según nuestro sistema nacional, nosotros tenemos que tener una ruta y un algoritmo también para solicitar estas, que obviamente tiene que ser con un consentimiento informado, un paciente joven, un paciente que está despierto, activo, estamos seguros que no nos va a negar. Pero en todo caso, si incluso negara, pueden existir algunas rutas por franca necesidad y porque indican nuestras leyes. Tenemos muchas leyes en países, por ejemplo, alrededor de nosotros, en Perú, Brasil, Argentina y otros tantos, donde las solicitudes incluso se pueden pedir de obligatoriedad, incluso para proteger obviamente al personal médico y otros tantos, con relación a inmunizaciones y otros fenómenos más. Entonces, si valoramos todo eso, nosotros podemos ver que lo que nos falte o lo que no nos falte, nosotros tenemos que solicitarlo de manera adecuada. Entonces, lo ideal es que cuando nosotros solicitemos obviamente estos estudios, lo solicitemos pensando también en que es lo mejor para nuestro paciente y es lo que realmente necesitamos para tomar conducta. Entonces, siempre los exámenes de ingreso son primordiales seguramente para el estudio final. Si nosotros estamos en una unidad de emergencias, debemos solicitar probablemente lo necesario para que nosotros evaluemos en un paciente cosas que pueden ser vitales. Por ejemplo, hasta ahí y hasta lo que nos hemos visto, ¿será una hepatitis aguda grave o fulminante? ¿Será o no será?
Sí, por estar en periodo de estado, no, por los niveles bioquímicos que tenemos en el examen de laboratorio, o no, por no tener la sintomatología característica, una encefalopatía hepática y una coagulopatía. Entonces, ¿cuál de estas será la correcta para todos nosotros? Igual otra pregunta. Enseguida ya les mando el enlace. Justo voy a parar en una diapositiva para que podamos responder hasta esa todo lo que nos estamos planteando en este momento. Pero para recordar, por lo menos hasta aquí en la pregunta, Doctor, ¿por qué se ha elevado los eosinófilos, doctor? todos estamos todavía en el caso 4. Es un síndrome histérico, un síndrome febril o una hepatitis aguda de etiología viral probable. Entonces, ¿cuál es para nosotros lo más correcto? ¿Qué es lo que creemos que es lo mejor para nuestro paciente? Seguramente yo puedo estar por el momento de acuerdo con todas. Primero, porque es un síndrome histérico, sí. Es un paciente que está con ictericia. Sabemos que la ictericia se manifiesta a partir o cuando el valor es mayor a 2.5 miligramos de cilitro. Esto laboratorialmente, pero en algunos textos, en algunos libros encontramos que es mayor de 3. Obviamente hay muchas diferencias en cada persona y según eso también dónde encontramos el color de la ictericia. Todos hemos revisado en nuestros textos desde que hemos aprendido semiología que lo primero que obviamente se tiñe son las escleras de los ojos, porque obviamente contiene una proteína específica, un tipo de elastina que contiene las escleras oculares y que fija con mayor facilidad obviamente la bilirrubina y por eso el tinte es mucho más llamativo a nivel de los ojitos primero. Y luego, obviamente, otro de los sectores donde mayormente podemos ver y evidenciar de manera muy correcta, muy poco buscado, es la mucosa que está debajo de la lengua. Es muy evidente y muy fuerte la tinción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero para obviamente ver esta a la luz natural. Es muy difícil notarla a la luz artificial, especialmente con las luces LED que tenemos ahora. La luz artificial no es un buen ayudante para realizar un buen examen físico si queremos buscar esto. Probablemente nos podemos quedar o puede estar en discusión lo que habíamos indicado. ¿Podrá ser un síndrome febril o podrá no ser un síndrome febril? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Entonces, esto para mí, para la discusión. Para muchos, desde un punto de vista simplemente académico, puede estar bien, puede ser un síndrome febril y descartamos todo lo demás. Pero obviamente nos quedamos con una hepatitis aguda de etiología viral, probablemente por VHB. Quedamos probable. No olvidemos que ya hemos visto que las serologías son positivas. Todavía el paciente está en estudio y tenemos que hacer otras cosas más. No olvidemos una parte que a veces no le interesa a muchas personas, es que cuando nosotros ya estamos hablando de un paciente que puede tener positividad para VIH, no es para que estemos hablándolo en los pasillos, indicando para todos. Es un paciente VIH, lo han visto al de VIH, ¿dónde está? Entonces, cometemos esos graves errores y incluso a veces hasta mencionar la palabra cáncer en un paciente, ¿no? eh, tenemos que saber mencionar un poco más el lenguaje técnico médico para decir que ese paciente está en estudio o probablemente es una etiología viral, una hepatitis de etiología viral que está en estudio. Nosotros ya lo sabemos. Nosotros obviamente en nuestras notas ya vamos a indicar que esta probabilidad no solamente es probabilidad, sino que ya es algo fidedigno. Pero si nosotros queremos valorar un poquito temas individuales en el paciente, cómo él se sienta, qué es lo que piense, ver los derechos incluso que tiene un paciente cuando nosotros manejamos sus diagnósticos, todos los diagnósticos obviamente tienen que ser secreto profesional. Entonces no podemos estarlo divulgándolos en los pasillos ni gritando en una visita médica. Así es un paciente con VIH, paciente con hepatitis B, etcétera. Entonces, especialmente porque muchos de nuestros centros y hospitales también tenemos pacientes que están
en salas comunes. Entonces, tenemos que valorar muchos de esos aspectos. Si tenemos obviamente áreas infectológicas específicas, los pacientes ingresan a sectores especiales, a salas especiales, donde obviamente incluso los estamos cuidando un poco más que nosotros también cuidarnos de ellos en el ámbito de la bioseguridad. Entonces, entre todas estas cosas, yo quisiera que siempre verifiquen qué documentos tenemos a nivel nacional sobre los derechos de los pacientes y qué es lo que corresponde al secreto médico en cuanto a los diagnósticos de infecciones virales, especialmente a este nivel. Entonces, con eso ya tendríamos nuestra pregunta nuestros diagnósticos con el paciente. Sabemos que en cuanto a tratamiento, en tratamiento no hay mucho que responder, no hay mucho que hablar en cuanto a este caso clínico. Hemos visto que es una hepatitis aguda, es un paciente que está debutando con el problema, es un paciente joven, es un paciente que no ha tenido problemas y complicaciones agudas, no ha tenido tampoco una hepatitis fulminante, por suerte, gracias a lo que hemos visto. Primero, para agregar a que no era fulminante, no tenía encefalopatía, no tenía coagulopatía, náuseas y vómitos que sean continuos, incoercibles, que obviamente tenga otros datos más y que vaya incluso a fallas orgánicas. Entonces, es una hepatitis aguda, la cual obviamente puede ir a la resolución y nosotros tenemos que iniciar tratamiento sintomático y tratamiento de soporte. Obviamente tratamientos sintomáticos incluyendo el controlar la fiebre, controlar el dolor, el malestar, mejorar los hábitos dietarios, mejorar la dieta del paciente, que seguramente va a ser complicada hasta la resolución de la ictericia. Hemos visto que el paciente tenía 6 miligramos de cilitro como hemoglobina total. Los peores casos a veces cuando tenemos más dificultad en hacer este tipo de tratamientos, justamente son cuando las hemoglobinas están por encima de 20. Las hemoglobinas por encima de 20 a veces tienen correlación clínica también con una enfermedad mucho más delicada. Entonces, las medidas de sintomáticas y de soporte son también mucho más potentes. Solo requieren tratamiento las hepatitis aguda, como estamos mencionando, graves. Esas son las que nosotros elegiremos como graves. Obviamente será evaluando con un especialista también en el área infectológica para definir su tratamiento y definir también mediante nuestro esquema perdón, el esquema nacional que nosotros tengamos o el Plan Nacional de Tratamiento también para la hepatitis B, que tiene que ser obviamente una estrategia a la cual nosotros tenemos que seguir. Como verán aquí abajo, muchos de nosotros a veces cuando tenemos pacientes con infecciones, les dejamos en fiebre de sábado por la noche y mantenemos esa fiebre y nadie le pide nada porque nadie quiere estudiar si un fármaco u otro es el más idóneo para mejorar su temperatura. Obviamente no le daremos pues un fármaco hepatotóxico, como en un paciente común, por así decirle, estaremos dando paracetamol o acetaminofén vía oral, en este paciente no, pero utilizaremos drogas que sean un poco más convenientes y para eso necesitamos un poquito de estudiar también la parte de farmacología según lo que nosotros veamos en el paciente. Pasamos ya ahora a un caso un poco más complicado, si bien hasta ahí ya vemos un caso sencillo, una hepatitis aguda, y hemos visto muchos de nuestros cuadros, cómo es que debutan, en qué fase, la virología y tantas cosas. Entonces, es fácil de ver, pero lo único que podríamos decir para culminar el anterior caso es que obviamente hay que entrar con un plan de seguimiento en el paciente. Hay que hacerle un seguimiento estricto y eso obviamente está en los planes nacionales. Un tema seguramente para tocar después. En la parte práctica, un caso clínico número 2, un varón de 52 años, pregunta por elevación de transaminasas y además porque tiene una serología positiva de hepatitis B. Pongamos que este es el año en el cual nosotros estamos haciendo la consulta, es más o menos el 2015. El paciente no tiene hábitos tóxicos, no consume alcohol, nunca ha consumido drogas, es natural de Bolivia y reside en Argentina. En antecedentes médicos, el paciente tiene una diabetes mellitus, la cual no está controlada,
ha abandonado el tratamiento tras su llegada de España, porque ha ido a visitar a familiares y obviamente le han dicho que no consuma, sino que trate la mayor cantidad de sus problemas con hierbas. Entonces, un paciente que realiza varios viajes, reside en otro país, pero viene a hacer sus controles y probablemente por lo que le han indicado es que está volviendo a nuestro país. En algunos casos, obviamente, pacientes que están residiendo en otros países les dicen que por el sistema no los pueden tratar o si los tratan, obviamente va a tener un costo elevado. No nos olvidemos que el tratamiento, procesos diagnósticos de estas enfermedades son lo más costosas y por lo tanto a veces tenemos pacientes que están en otros países y retornan justamente con la enfermedad o la patología o prácticamente muchos casos que se detectan en países extranjeros entre Europa y Norteamérica son justamente por la epidemiología, porque los pacientes obviamente emigran a otros países para buscar mejores condiciones socioeconómicas y por eso obviamente salen de nuestro país, retornan, etcétera. A la exploración física solamente se ve un poquito de obesidad, ¿no? 32 de índice de masa corporal, no hay estigmas de una hepatopatía crónica, no hay ascitis y no hay edema. Hasta aquí nosotros podemos decir en el examen físico que probablemente no estamos tratando un caso de una cirrosis, que ya sería un caso obviamente un poco más delicado y más adelante. O probablemente este mismo paciente que en su línea de vida o en la historia natural le estaríamos viendo en un futuro. A la bioquímica, nosotros tenemos todo este análisis. Tenemos una ST de 72, también dentro de parámetros normales, una LT de 98, una GGT 112. Probablemente los cortes están relacionados con normalidad. Para no complicarnos, vamos a poner obviamente como las transaminasas normales, una de las más específicas para hígado, obviamente la GGT, sí, que está en valores normales. La bilirrubina está en 0.7, también normal, entonces directa e indirecta, no nos interesan mucho los valores. Una albúmina también muy buena, 4.8. Anticuerpos para hepatitis autoinmune también se ha realizado y los cuales han sido negativos porque han estado estudiando obviamente que por qué estaban elevadas esas transaminasas en otros momentos, pero nosotros encontramos probablemente algo de normalidad en estas. La hemoglobina obviamente está en 13 para nuestra altura aquí en la ciudad de La Paz o la ciudad del Alto, obviamente una anemia leve, la cual seguramente podemos encontrar la causa y tratarla. Las plaquetas en valores normales, en 215.000 y un INR de 1.0 también nos dice que el sistema de coagulación está muy bueno. Se le realiza una ecografía y elastografía hepáticas. Obviamente estamos en un centro un poco más avanzado acá en nuestra ciudad y ya desde hace un tiempo, no sé el tiempo exacto, creo que unos 2 a 3 años en todo Bolivia hemos empezado a tener ecografías y tipo elastografía por muchos colegas imaginólogos y dedicados a este tema obviamente han traído equipos, se han formado en ese ámbito y obviamente nos pueden ayudar ese diagnóstico. Una de las primeras ciudades ha sido Cochabamba, donde muchos colegas cuando teníamos que realizar estos procesos diagnósticos, obviamente enviábamos a esa ciudad para que se realicen estos estudios. Ahora ya son más ciudades que tienen elastografía, yo sé que tiene Santa Cruz, también tiene Cochabamba y también se tiene aquí en la ciudad de La Paz. Entonces, si mandamos, porque conocemos un poco más al respecto, mandamos obviamente a esta ecografía y el reporte es que nos marca hiperecogenicidad hepática por atenuación posterior, sugerente de esteatosis hepática, ¿sí? Bordes hepáticos lisos por equima homogéneo. ¿Por qué una ecografía y por qué elastografía? La elastografía es un estudio derivado igual de la ecografía, tiene el mismo principio, pero probablemente es porque en la primera instancia, aparte de haberle hecho todos estos laboratorios, hemos pedido un estudio complementario que es una ultrasonografía o una ecografía de abdomen completo para ver obviamente todos los órganos o probablemente una ecografía de los cuadrantes superiores.
un poco más antiguo, ese término de hepatobilio pancreática, por ejemplo, que se solicitaba antes, es preferible solicitar una ultrasonografía de abdomen completo, que es el término más correcto, especialmente para mandar bien a nuestros colegas y que ellos sepan que estamos buscando todo lo necesario para medir. No le estamos pidiendo solo hígado, no le estamos pidiendo solo vaso, sino todo el abdomen. Entonces, recuerden por favor solicitar cuando solicitamos esto y es programado para cuando no es de emergencia y demás, para que se realice un buen estudio, porque por lo menos se van a tardar entre unos 20 a 30 o 45 minutos, en el mejor de los casos, un buen estudio bien realizado, en especial cuando se trata de estos pacientes con un índice de masa corporal alto. Son pacientes que tienen obesidad, son pacientes que a veces dificulta mucho la grasa verificar cómo están los órganos internos y a veces obviamente nos dan falsos, ¿no? Entonces, a veces ya en la ultrasonografía común que nosotros solicitamos ya nos reporta que puede existir este diagnóstico de esteatosis hepática. Si para nosotros ya tenemos este probable diagnóstico inicial de una esteatosis hepática, entonces para nosotros obviamente es sinónimo de grasa en el hígado, para otros sinónimo de que una esteatosis puede ir a una cirrosis, es un hígado que puede estar dañado. Entonces, no nos quedamos solamente con la ecografía, sino tenemos que ir a la elastografía. Muchas ecografías hoy en día, y eso hay que tener muy en cuenta, a veces nos reportan con esteatosis hepática, qué sé yo, en diferentes grados, 1, 2, según el ecografista y según el profesional que está realizando obviamente estos procedimientos. Sabemos que cada profesional obviamente tiene una forma de realizar estos informes, pero a veces los pacientes entran en un poco de pánico y dicen, no, pero tengo esteatosis y no sé qué. Entonces, hay que valorar en conjunto qué tipo de paciente estamos viendo, cómo es ese paciente, tiene factores de riesgo, tiene obesidad, tiene otras enfermedades endocrinometabólicas, cardiometabólicas, qué sé yo, para realizar este estudio, para realizar una elastografía. Obviamente no es por el momento en nuestro país o en nuestras ciudades un estudio convencional, un estudio que lo puedas pedir en cualquier momento, sino hay que hacer obviamente una serie de procesos para que el paciente resulte en el lugar correcto para la solicitud. Entonces, tenemos que ver mucho del contexto. Para eso hay que estudiar un poquito más y les recomendaría obviamente indicaciones en caso de eh, una elastografía. Tiene anticuerpos positivos, no se sabe si es hepatitis o no, estamos con mucha duda. Entonces, ante la duda, es bueno realizar obviamente biopsias hepáticas. Las biopsias hepáticas, como estarán viendo, es un procedimiento invasivo muy delicado que puede darnos algunos sustos, obviamente, cuando nosotros estamos haciendo esto en los hospitales. En muchos incluso se ha tenido que entrar a cirugías para empaquetar ese hígado porque empieza a sangrar y no para, y de repente ya aparecen como que litro, litro y medio ya dentro del abdomen, gracias a la punción de ese hígado, ¿no? Obviamente, en el mejor de los casos, es un procedimiento que se realiza muy bien con imagenólogos o especialistas en radiología que son intervencionistas y obviamente tenemos un buen lugar, un buen material para estudiarlo y obviamente el estudio se lo realiza como lo están viendo ahí a la derecha, donde nosotros tenemos obviamente estos reportes, ¿no? Y los reportes ya nos los dan los patólogos. Y los patólogos nos dicen, obviamente, hay fibrosis sin septos, hay fibrosis hipocaseptas, hay numerosos septos, hay cirrosis. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a delimitar qué cosa puede ser y cómo puede estar ese hígado. Pero esto es para establecer el daño hepático. En muchos casos, las biopsias, especialmente en hepatitis, no están indicadas a menos que haya, obviamente, como hemos dicho, duda diagnóstica o duda de la evolución en cuanto al paciente, ¿no?
o que ya queremos hacer otras cosas con el paciente en estadios más avanzados. Pero mayormente, si nosotros evitáramos esto, podemos tener este estudio, como mencionaba ahí, la elastografía, los fibroscan, donde es, como les decía, igual que los estudios ecográficos, tienen mucho de sus principios. Y obviamente lo que nos reporta, obviamente mediante colores, bandas, que obviamente los especialistas nos reportan, entonces ya nos dice en qué línea más o menos estaría. Y hay mucha correlación entre lo que es el encuentro de la elastografía con las biopsias hepáticas. Entonces, hay mucho parecido. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la correlación que puede tener con estos colores y dónde nos indica que más o menos se encuentra según el estudio, hay alta especificidad y sensibilidad para decir, bueno, estamos en lo correcto. Como ustedes verán aquí, ¿no? Enfermedades crónicas colestásicas, enfermedades alcohólicas, hepatitis C y otras tantas, ¿no? Entonces, ya nos puede plantear, obviamente, según estos colores y cómo nos envía el informe, obviamente la relación que existe entre estas y obviamente la biopsia. Entonces, entre hacer algo tan invasivo y algo menos invasivo, que simplemente es colocar un transductor ahí encima y no dañar este tejido hepático, probablemente ya contamos con este estudio y para nosotros vital en cuanto a ver el daño que se ha provocado con el paciente. No nos olvidemos que el paciente está con el diagnóstico, según lo que nos indica, del 2015, probablemente es más. Entonces, tal vez ya tenemos unos 5 años más antes que el paciente ya tenía este problema y que obviamente porque le han pedido algunos estudios, o se ha hecho algunos estudios varios, el paciente obviamente tiene ese diagnóstico. Muchos de ellos tampoco nos informan del todo todos los exámenes que han tenido y el por qué. Simplemente nos llegan con la noticia y listo, y nosotros tenemos que empezar a resolver todo el puzzle, ¿no? Entonces, esta sería una pregunta número 5 que ustedes van a responder igual enseguida. ¿Sí? ¿En qué fase de la enfermedad se encuentra el paciente? Según todo lo que ya hemos visto, según todo lo que hemos estudiado, existen obviamente fases. Estamos planteando aquí solo 3. ¿Es inmunotolerante? ¿Estamos en una hepatitis crónica por HBe positivo? ¿O estamos con un portador inactivo? Entonces tenemos que ayudarnos a resolver. No nos olvidemos que este es el paciente que tenemos acá, ¿sí? Entonces tenemos el antígeno de superficie positivo, el, eh, el anticuerpo contra el antígeno de superficie está negativo, el anticuerpo contra el core, ¿sí? O nuclear está positivo, el antígeno E está positivo, el anticuerpo E está negativo y hay alta réplica viral, hay presencia de DNA, o sea que si no encontráramos, obviamente esto sería negativo, pero hay réplica alta, 3.5 por 10 a la 5. Entonces, ¿qué más tenemos ahí? Serologías, por ejemplo, para BHA, a veces tenemos IgGs que pueden ser resultados cruzados y demás positivos. Para BHC, por suerte, tenemos un ELISA que es negativo y una serología para VIH con el método de ELISA está negativo. Entonces, con todo eso, nosotros vamos a tener ya un diagnóstico específico. ¿Cuál de estos será para nuestro paciente? Entonces, nosotros vamos a tratar de respondernos con este cuadro. No se olviden que hemos aprendido las fases. La anterior semana hemos visto algunas fases, que ya en las preguntas que les daba en el Forms, ya les estaba dando una respuesta, un adelanto. Esa es una de las nomenclaturas de las fases de la historia natural de la enfermedad por el VHB en humanos, que se dividía en estos 5 estadios que para nosotros eran muy comunes, pero que en realidad a momentos no se tornaban prácticos, especialmente para la toma de decisiones. La toma de decisiones era complicado porque si vemos este cuadro, ¿a cuál de estos los tratamos? Los que están en esta línea,
los que están aquí abajo, los que están aquí arriba, qué sé yo, hacemos unas mezclas de este tipo para decir a este sí lo trato o este no, o simplemente los trato a partir de estos, ya cuando esté en fase 4 mejor los tratamos. Entonces, muchas de las guías desde hace muchos años obviamente han tenido todos estos problemas y todos estos problemas han derivado obviamente en nuevas guías y nuevas indicaciones para que nosotros podamos trabajar con este paciente. Entonces, si tenemos un varón de 52 años, ¿sí? ALT 92, GGT de 112, normales, antígeno eh, tipo E del virus de la hepatitis positivo, DNA de alta réplica y una fibrosis grado 2, que eso es lo que le correspondía al fibroscan. Entonces, nosotros tenemos un paciente en fase 2 que es una hepatitis crónica con antígeno HB positivo, ¿sí? Que obviamente tiene alta réplica viral, en algunos casos podemos tener ALTs un poco elevadas, pero lo más característico, la elevación de estas, también tenemos un antígeno HB positivo y obviamente las seroconversiones, especialmente de los anticuerpos anticore que se tienen y que también están positivos. En algunos casos podemos tener también los de superficie, los antígenos que se cronifican. No es lo común, pero obviamente se pueden dar y pueden durar más tiempo. No se olviden que una de las normas, una de las reglas para que sea crónico era que el antígeno de superficie sea también positivo más de 6 meses. Entonces, hay estas indicaciones de tratamiento antiviral y estas nuevas guías que han cambiado un poco lo que habíamos visto hasta la anterior semana. Es historia natural que están en todos nuestros textos y libros, que obviamente no estén actualizados hasta esta última guía. Esta guía ha salido el 2017, obviamente ha sido un poco más difundida para el 2018. Obviamente tiene sus controversias, tiene sus cuestiones positivas o negativas, pero por lo menos a mí me gusta porque analiza desde otro punto de vista también esa guía en cuanto al tratamiento y en cuanto también a los procesos diagnósticos. No nos olvidemos esto que hemos visto la anterior semana. La enfermedad hepática crónica es una historia que obviamente tienen la mayoría de las enfermedades hepáticas. Para nosotros las más comunes, alcohol y viral. Entonces, ahí le introducimos ya algo que es la esteatohepatitis, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos qué estudio nos puede medir de manera más correcta, que es obviamente el fibroscan, en algunos casos le llamamos también elastografía, ¿sí? Y que nos puede ayudar en este proceso diagnóstico. Patologías autoinmunes, hemos visto muchísimas. Nuestro paciente tiene negativo para patologías autoinmunes. Ahí obviamente le hemos hecho anticuerpos antinucleares, anti-DNA, y luego hemos procedido obviamente a paneles específicos buscando incluso anticuerpos antimúsculo liso, etcétera, para descartar que sean procesos autoinmunes. Entonces, como no tenemos ninguna de estas, como no tenemos estos problemas en él, obviamente estará la infección viral, estará probablemente el alcohol, pero si el paciente nos dice que no tiene problema de alcohol, entonces sí es algo bueno. Entonces estamos entre estas dos cuestiones que tiene el paciente. Ahí está hepatitis, un estadio 2 que se correlacionaría también con el E2 que teníamos en la biopsia, que obviamente va a seguir esta ruta de 5 a 50 años hasta llegar a la insuficiencia hepática, hipertensión, cirrosis. Y si no es a estas, ¿no? Trasplante hepático o carcinoma hepatocelular. Aquí hay que reconocer que el que más nos lleva al carcinoma hepatocelular por muchos factores genéticos y demás, más es el VHC en el mundo que el VHB, pero obviamente tiene su relación y tiene muchos factores que hemos visto ambientales y otros tantos que no vamos a repetir ahora. Entonces, estas guías, como les mencionaba, son las que nos han ayudado a cambiar un poquito la manera de ver los objetivos del tratamiento. ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento para la hepatitis? En especial en este paciente es la curación. Entonces, si nos planteamos que el primer caso clínico era lo que le ha podido pasar hace muchos años a ese paciente, ¿sí? Tal vez una cosa de unos 20 años, unos 15 años, probablemente el paciente tal vez con menos años u otras actitudes, actividades, ha desarrollado esta enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la hepatitis B, los objetivos del tratamiento son tener en cuenta la respuesta histológica y la respuesta bioquímica.
Respuesta histológica porque no queremos ir a la cirrosis. Y respuesta bioquímica porque obviamente queremos mantener los valores normales en cuanto a a la serología y también en cuanto a ST, ALT, la fosfatasa alcalina y las pruebas de función hepática variadas. Entonces, ¿cuáles se llevarían? Ven aquí como una especie de premios, ¿sí? Que tenemos acá una medalla de plata, se la lleva a la seroconversión, ¿sí? De antígeno HBE a anticuerpos positivos que se encuentren contra el antígeno E. Entonces, la idea de la seroconversión es positiva porque sabemos que ya hay anticuerpos y que obviamente estamos ayudando al cuerpo a resolver. La segunda es la pérdida de los antígenos de superficie, o que estén muy positivos o que se negativicen. Y una última medallita en el tercer lugar, porque sería primera, segunda y tercera, estaría obviamente que estén indetectables la carga viral, la replicación o el ADN viral que nosotros encontremos, o sean menores. Estos valores van a variar un poquito de lugar a lugar y cómo se mide y cómo lo están midiendo según el sistema. Entonces, para nosotros serían tres objetivos principales de tratamiento. Obviamente ahí tenemos problemas con la duración del tratamiento y tener ausencia del ADN viral. Entonces, ahí está la dificultad y ahí estaban los objetivos de antes. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir todo esto y a la hora del tratamiento del paciente? Como hemos visto, ¿qué es lo bueno del paciente? Que no tenemos un paciente que tiene una cirrosis, que no está del todo avanzada. Entonces, tenemos que esperar cosas buenas. Primero, prevenir la progresión de la enfermedad. Al prevenir la progresión de la enfermedad, nosotros estamos evitando que vaya a una cronicidad y algo inevitable que probablemente incluso no le podemos brindar por nuestro sistema. No le podemos brindar un nuevo hígado porque no tenemos por el momento y seguramente muchos años todavía la posibilidad de hacer trasplantes hepáticos en un adulto. Prevenir la reactivación. Habíamos quedado lo anterior que dentro de esas etapas o estadios o fases que ahorita la vamos a volver a revisar de manera sencilla, es el fenómeno de reactivación que se da en pocos casos, pero se da en varios pacientes. Entonces, evitar la reactivación para que obviamente no haya fenómenos inflamatorios y obviamente nos vayamos hacia otro lado, que obviamente es una mala respuesta histológica. La progresión de la enfermedad, mala respuesta histológica. Y por lo tanto, todo esto se relaciona con la respuesta bioquímica. Y en general, prevenir el cáncer hepatocelular. Entonces, todo estaríamos viendo para obviamente evitar que haya mayor daño hepático. Pero por otro lado, tenemos que ver también mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida, prevenir la transmisión, a veces madre, hijo, sexual y demás, según el paciente, y prevenir las manifestaciones extrahepáticas. Hablamos de calidad, tiene todavía vida sexual activa y que si nosotros tenemos réplicas altas y si todavía no está en este objetivo que nosotros tenemos y está con los laboratorios que hemos visto hace un momento, podemos obviamente tener transmisiones. Y prevenir las manifestaciones extrahepáticas, porque obviamente entre las manifestaciones que enseguida vamos a ver y las complicaciones es donde el paciente obviamente sabemos que nos está yendo mal. En general, si somos un poco sinceros a la hora de ver esta patología, el hecho de que en muchos centros de salud de atención primaria, cuando ven laboratorios un tanto alterados, fosfatasas alcalinas elevadas, transaminasas elevadas, le dicen vuelva pronto, pero no le explican el por qué. Le pierden pacientes para diagnosticar. Piensan que están con algo más sencillo y olvidamos todo esto. Por lo tanto, ahí se nos ha ido todo lo que estamos viendo acá en pantalla. Y si se nos va todo eso, obviamente en unos años simplemente vamos a estar tratando la complicación o todo lo que queríamos prevenir. Entonces,
Es por eso que nosotros tenemos que hacer también un poco de, o sea, tenemos que tenerle un poco más de cariño al paciente cuando viene, busca ayuda y no sabe qué es. Entonces, el Sistema Nacional actualmente tiene un programa, el cual, como les decía, y vuelvo a repetir, aunque es muy redundante, hay que leer ese programa y qué relación tiene con esto que les estoy mostrando. A este paciente le haríamos vacunación para la hepatitis. ¿Ayudaríamos? ¿No ayudaría? ¿Era antes? ¿Era antes ayudar a la vacunación? Perdón, disculpen. Voy a borrar un poquito esto para que no se nos quede para las siguientes. Entonces, esto había que probablemente hacerlo un poco más universal. Tenemos la dificultad, tenemos un sistema, no tenemos toda una cantidad ingente de vacunas, probablemente en esta época que incluso estamos viendo otros problemas también, riesgo ocupacional, hemodiálisis, múltiples parejas sexuales, drogadicción, hemofílicos, hepatopatía crónica, contacto cercano, este sería seguramente nuestro objetivo, el que tengamos una vacunación universal, especialmente en estos casos o a todos los pacientes. Si vemos países como Norteamérica, por ejemplo, tienen en sus esquemas de vacunación, está incluido el de la hepatitis B y en muchos aspectos, obviamente, para revisarlos. La prevención obviamente pueden ser pasivas y activas y a veces hay todos estos tipos de esquemas. Nosotros vemos los esquemas rápidos, los esquemas clásicos, que son entre solamente 2 administraciones o 3 administraciones, obviamente, de manera más específica. Incluso nosotros que tenemos que saber eso en el sector salud para para la prevención de esta patología, especialmente por el tipo de exposición que se puede tener, perinatales, sexuales, ya sea portadores o infecciones agudas, convivientes o inadvertidas, o inmunoprofilaxis en estos casos, ¿no? Donde tenemos que ayudar también a dirigir a estos pacientes hacia este tema. Y este tema estábamos hablando del núcleo familiar, estamos hablando de parejas, una nueva pareja, porque obviamente el paciente puede haber tenido al tener el diagnóstico, obviamente se separan, se rompe a veces un núcleo familiar y obviamente el humano no está para estar solo, sino que siempre consigue tal vez otra pareja y demás. Entonces a veces nosotros tenemos que saber también esto para que podamos ayudar a hacer profilaxis. Ahora, aquí voy a quedarme para pasarles simplemente, repasar las respuestas. Van a estar un poco difíciles. Les estoy pasando ya nomás a modo de un descanso pequeño antes de culminar. Me quedan más o menos unos 10 a 15 minutos solamente de hablar un poco más. Entonces voy a pasarles el enlace. Quisiera que por favor todos entren. Preguntas muy sencillitas. Ahí está el enlace. Ya les he pasado ahí. A modo de que yo tome un poquito de agua. Quisiera que entren y respondan. Hasta aquí serían 7 preguntitas. Entonces, la 6 seguramente es esta y la 7 es esta. Entonces, quisiera que vayan respondiendo. Si pueden ingresar y espero no tengan ningún problema. Así descanso 2 minutos. Para entender cada pregunta. Son preguntas fáciles, son preguntas como para que se nos quede algo como les había mencionado.
Listo. Reiniciamos la última parte. Entonces ya están respondiendo algunos. Algunos han enviado, otros están tardando, otros no han ingresado. Obviamente ahí tenemos cómo nos está yendo con las respuestas. Obviamente para responder estas últimas, porque las otras estaríamos ya respondiéndolas un poquito, estaríamos viendo asintomáticas y sintomáticas, las formas típicas, y las formas sintomáticas estarían las anictéricas, ictéricas, colestásica y fulminante. En muchos casos simplemente tomamos como la anictérica, ictérica y fulminante. En algunos casos tenemos obviamente las colestásicas según cómo vayan los patrones y según cómo veamos obviamente a los pacientes. Las complicaciones, como habíamos visto, extrahepáticas, que es lo más preocupante a veces en estos pacientes cuando a veces dejamos avanzar y cuando no tomamos en cuenta los objetivos que nosotros queremos. Entonces, perdón, estamos viendo obviamente complicaciones. Bueno, me salen que quieren introducirse y ahora ya estamos acabando. Obviamente ya no es hora. Las complicaciones extrahepáticas estaríamos obviamente con neuromusculares, hematológicas, cardíacas, pulmonares, renales, digestivas y dermatológicas. O sea, podemos tener complicaciones en todos los sistemas. Las neuromusculares, apatía, cefalea, fotofobia, rigidez de nuca, falta de concentración, síndromes de Guillain-Barré, neuropatía periférica, temblor lento y amplio. Obviamente estos serán según la carga viral, según el paciente, y esas manifestaciones en algunos casos incluso son el debut de por qué los pacientes nos lleguen. Si pueden no estar, por ejemplo, con estas, a veces nos llegan con un síndrome de Guillain-Barré y obviamente con todos los procesos diagnósticos, los laboratorios y los exámenes, obviamente dirigimos el diagnóstico un poco más. Si el paciente viene con una aplicación un poco... Hola, creo que se me cortó. Sí, doctor. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Creo que se cortó. Sí, doctor, se salió la diapositiva. Ah, ya solo se salió de La compartir pantalla, ¿verdad? Así es, doctor. Ah, ya, perfecto. Pero seguíamos en las complicaciones. Estábamos en hematológicas. Estamos bien, ¿verdad? Sí, No repito nada. Ok. Entonces, como habíamos visto, obviamente las aplasias, incluso de la serie roja o ir a una anemia plásica y demás, puede ser una complicación también hematológica. ¿Qué es lo que requerimos en estos casos? Obviamente el estudio juntamente con un hematólogo, que hagamos todos los estudios a una ferrocinética, medir también ferritina, transferrina, medir obviamente los reticulocitos y yendo más allá, un frotis en sangre periférica para ver cómo está la morfología de las células forme en sangre y también un estudio obviamente de una punción y aspiración y mielografía de células óseas. Eso es lo que tendríamos que tener también como parte de este estudio si nosotros afrontamos al primer caso, porque tenemos células muy bajas. Entonces, para decidir el tratamiento hematológico, para decidir esto, en el paciente tendríamos que recordar que el primero nos ha venido con una leucopenia y probablemente con anemia. Entonces, tendríamos que seguir un buen ciclo para estudiar por qué nos está bajando. Sabemos que puede ser por la replicación viral, porque las células, por la inflamación, mecanismos a distancia, obviamente, ¿no?
pero si consideramos un virus hepatótropo, entonces tendrá que ver con las células que estamos viendo a distancia, tendrá que ver con la médula, o directamente tenemos otros factores, incluyendo la movilización de hierro en el hígado, las hormonas que tiene obviamente entre intestino e hígado, y factores o fenómenos de inflamación. Especialmente en pacientes que tienen reactivación o la etapa aguda, justamente nos puede dar estos fenómenos, porque obviamente hay inflamación sistémica. Entonces, las neuromusculares, perdón, ya habíamos hablado, las cardíacas y pulmonares, puede haber bradicardia, hipertensión leve, fibrilaciones auriculares, extrasístoles, miocarditis, pericarditis y derrame pleural. Esto obviamente igual por fenómenos inflamatorios que vayan a dañar esos órganos. Náuseas, vómitos, diarrea, constipación, gastritis superficiales, hemorrágicas, atrofia de velocidades intestinales, incluso pancreatitis en algunas series pequeñas de pacientes se han visto todos estos problemas. Pero nosotros podemos tener obviamente los primeros síntomas que tenemos acá son los que más puede compartir un paciente de estos en etapas agudas, o más adelante si es que vemos que hay inmunidad baja u otras complicaciones en el paciente. Obviamente debidos también a muchos otros fenómenos, no solamente inflamatorios, sino una disfunción hepática. Las renales, proteinuria, sedimento urinario patológico, albuminuria, necrosis tubular, insuficiencia renal aguda y glomerulonefritis. Si vamos a una parte sencilla, por ejemplo, nuestro primer falla hepática fulminante podría ser estos problemas a nivel renal, porque como consecuencia de todo lo que le va a pasar, incluyendo las fallas a nivel hematológico, obviamente podemos tener todos estos problemas. Fallas dermatológicas, urticaria, exantema, acné, dermatitis seborreica, prurito, acrodermitis papular. Este es un síndrome de Janody que, por ejemplo, nosotros podemos tener especialmente en niños. El síndrome de Janody-Crosty. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, aquí algunas manifestaciones dermatológicas propias de algunas otras enfermedades, como las que encontramos, por ejemplo, en nuestros textos, como la enfermedad del suero. Obviamente, el depósito de inmunocomplejos, la actividad inmunológica que se tiene, se deposita en varios órganos y uno de ellos, obviamente, puede ser la piel y, obviamente, provocar obviamente estos daños. Y entre tener una urticaria y prurito y tener exantemas y prurito, obviamente darnos hasta unas acrodermitis papulares, pueden ser características de también una enfermedad aguda. Especialmente vemos todas estas complicaciones cuando hay un tema agudo. Y las reumatológicas, como habíamos dicho ya, parte de la anterior, la enfermedad del suero, y que obviamente como enfermedad del suero, como les decía, el depósito de los inmunocomplejos, ¿sí? Y parte de toda la actividad que tiene el sistema inmunológico con la reacción contra el virus. Obviamente el depósito también a nivel de las articulaciones provocaría obviamente algún fenómeno inflamatorio en las articulaciones, provocando obviamente unas artritis reactivas, rigideces matinales, tenosinovitis, miosinovitis, artritis, panarteritis nodosa, síndrome de Reiter y hasta la aparición de los fenómenos de Raynaud. Entonces, esto obviamente como parte de la enfermedad del suero, como les decía, una intensa activación del sistema inmunológico. Las formas típicas, como habíamos visto, en las formas iniciales o agudas, simplemente tratamos con higiénico de Tares y las atípicas, en algunos casos con colestiramina, con el ácido urso desoxicólico, ¿sí? Que es un excelente medicamento, especialmente para cuando se nos complica un poco más el paciente está, por ejemplo, ¿no? En una etapa aguda, como les había mencionado, 20 miligramos de cilitro de bilirrubina, se eleva demasiado la bilirrubina, todo el hígado está congestivo, las vías biliares también, y obviamente puede formar cálculos, entonces nos ayudaría mucho incluso el ácido urso desoxicólico a que no se formen cálculos. Y obviamente en muchos casos se requiere en las formas atípicas el trasplante hepático. Como les había dicho en ese artículo que nos han mostrado hace unos años, el año 2017, obviamente para nosotros estamos
Vamos retirando algunos colegas que ya están entrando al final. Habíamos visto la historia natural de la enfermedad. Entonces, esta historia de la enfermedad natural, ahora ya para nosotros, con nuestra terminología antigua, nosotros ya podemos hablar de pacientes que tienen marcadores para HBV, para hepatitis B y obviamente la enfermedad hepática con parte de la bioquímica, marcadosis de fibrosis, como habíamos visto la elastografía, el fibroscan o biomarcadores, y entre ellos obviamente los marcadores comunes. Y ese artículo justamente ya nos menciona, perdón, esa guía ya nos menciona que divide a los pacientes en antígenos HB positivos y antígenos HB negativos. Y según esto, una nueva nomenclatura, tanto para ver estos pacientes, como también como para tratarlos. Esto ya un poquito más traducido de la misma guía. Obviamente ustedes verán aquí que estas fases que nosotros teníamos, las 5, esta era la terminología que habíamos aprendido hasta la anterior semana, para definir un poquito más acerca de todo lo que habíamos visto en la etiopatogenia y fisiopatología, a la inmunotolerancia, el aclaramiento inmune, portador inactivo, hepatitis crónica hasta ser negativo. Ahora ya cambia un poquito con estas 5 fases, en algunos casos 4, porque la cortan aquí un poquito para hacerla más efectiva, más efectivo este cuadro y esta historia de la enfermedad actual. Y ahora estas serían las denominaciones, ¿no? Infección crónica con HB, antígeno HB positivo, hepatitis crónica por HB positivo, infección crónica con HB negativo y hepatitis crónica con HB negativo. Y con esto, obviamente, todas estas variantes, incluyendo obviamente la notable replicación. Entonces, nosotros ya habíamos hablado que el paciente más o menos estaba en una fase 2 con un HB positivo, alta réplica, obviamente su ALT no estaba elevado, pero ya había una lesión hepática moderada grave, obviamente teníamos un estadio B. Entonces, esta nueva terminología ya nos ayuda también un poquito a definir cuán importante es para nosotros que tengamos obviamente la medición, la solicitud del antígeno del virus de la hepatitis B. Entonces, nosotros ya, para finalizar esta historia natural, ya puede ser mucho más comprensible cuán importante es el HB, cuán importante es la réplica que nosotros habíamos visto, la réplica de DNA, la ALT, cómo que baja agudas hasta las fases crónicas, que incluso pueden ser normales, o cuando se reactiva la inflamación y demás. Sí, la presencia, obviamente, habíamos visto de la replicación del DNA. El daño para decir que es una infección crónica o es una hepatitis crónica. Y obviamente, estas son las indicaciones de tratamiento, especialmente cuando hay inflamación crónica activa en los pacientes, como nosotros habíamos visto en nuestro paciente número 2, o una hepatitis crónica con antígeno HB negativo. Entonces, esas dos serían muy importantes para decidir el tratamiento. ¿Y con qué se trata? Obviamente, el tratamiento es el que hay que definir, ya les decía, por cada uno de nuestras guías, tanto las guías grandes como las que les he planteado ahora, ahora las pueden relacionar bien el Programa Nacional del Virus de la Hepatitis B acá en Bolivia. Entonces nosotros vemos ya un poquito más allá que los factores que predicen el desarrollo de la enfermedad, obviamente está la actividad necroinflamatoria y fibrosis, ALT elevada, biopsia hepática y un F2 en biopsia o pruebas no invasivas, y obviamente una viremia alta. Muchas de estas indicaciones de tratamiento que nosotros tengamos, ya sea positivas o HB negativos, deben basarse obviamente en estos criterios: los niveles de ADN, valores de ALT y las lesiones hepáticas. No requieren biopsias para realizar el tratamiento, especialmente cuando hay niveles altos de ADN o ya hay cirrosis y nosotros ya estamos viendo un paciente que tiene cirrosis compensada o descompensada. Probablemente no es nuestro caso clínico,
nuestro caso clínico probablemente ya está resuelto y ya le tenemos que dar tratamiento. Pero si avanzamos un poco más y tenemos un caso, obviamente, donde nuestro tercero, pero donde nos puede cansar un poquito más, es ya ver un paciente con cirrosis. Entonces, y obviamente serán otros criterios y parte del tratamiento y qué es lo que nosotros tenemos que decidir con este tipo de pacientes. Pueden tratarse mayor crónicas, pero que sean obviamente positivas a HBs, y pacientes con infección crónica HB negativos, que ver la historia familiar de cirrosis. No requieren biopsia ni tratamiento. Las supresiones virales a largo plazo, especialmente con estos medicamentos o estos fármacos, que hay el entecavir o el tenofovir. En nuestro medio el tenofovir, que se puede considerar fármaco de elección. Obviamente, planteándonos en este lado, nosotros podemos ver obviamente la decisión de realizar el tratamiento con tenofovir, especialmente en estos casos, cuando tenemos estas variables que iguales hemos visto. No hay resistencias, por suerte. Al entecavir sí hay 1.2%, y obviamente la persistencia obviamente del antígeno E a veces en un 31% según algunos estimados. Es ideal el tratamiento con tenofovir asociado con los otros medicamentos que nosotros habíamos visto ya antes. Nosotros podemos tener obviamente un paciente que vaya muy bien. Si bien ya tenemos otros fármacos más en cuanto a los esquemas, obviamente no quiero tratar de abordar todos esos fármacos. Ya tienen obviamente la guía. Al grupo les voy a pasar la guía completa enseguida al terminar, porque es una guía que está, y obviamente podemos descargarlo todos, pero ya lo tengo descargado, yo se los voy a pasar ahora para que ustedes también lo puedan revisar y obviamente les sirva muchísimo tanto para discutir, ver, revisar todo lo que estamos viendo. Entonces, estas serían las características de ciertos tratamientos, los análogos de los nucleótidos y nucleósidos, como hemos visto que es el fármaco anterior, y el PEG interferón, obviamente cuando damos por vía subcutánea, y estas serían las características del cómo y el por qué. Igual en el video pueden pausarla, darle una revisadita y ver cómo está este tratamiento y en qué obviamente se fija pasión crónica del VHB, de la hepatitis, obviamente por esta enfermedad, y obviamente aquí estarán todos los targets nuevos que obviamente se quieren inhibir y todos los que están obviamente tratando de conseguir estos tratamientos. Obviamente la dificultad está en el tipo de virus, como ustedes han visto, tiene características de una transcriptasa inversa, tiene 4 genes que obviamente están en constante actividad. Es un virus de 42 nanómetros, pero que obviamente gracias a las otras partículas que encontramos en el medio, obviamente pueden ser infectivas, pueden lograr dar las asociaciones con otros virus como el virus de la hepatitis delta, obviamente pueden acelerar otros procesos, y estudiarlos sería ideal, pero siempre pensarlos. Con eso yo creo que hemos culminado, hemos tratado de revisar con algunas preguntitas sencillitas. Gracias por participar a todos. Las respuestas obviamente ya las conocen, son muy fáciles, las hemos ido respondiendo poco a poco. Es un buen caso, que obviamente eh, eh, no es, eh, no es muy complicado, pero hemos visto entre una hepatitis B aguda y una hepatitis B crónica. Entonces, como ya han escrito algunos al grupo, voy a pasarles en un test nuevo. Voy a darles obviamente tiempo ahorita para descansar. Son las 20:57, estamos trabajando probablemente desde las 18:40. Van a descansar, vamos a recibir el link. Yo creo que podemos coordinar para que lo reciban para mañana y no estar cargados ahorita. Vamos a repetir las mismas preguntas que hemos tenido ahora. Recuerden algunos datos del caso clínico. Obviamente los van a tener escritos ahora en un nuevo Forms. Por eso les decía
activemos el Forms. Quiero ver también cuánto funciona este otro sistema del Kahoot. Tiene que ser muy sencillo, muy rápido, muy simple, y simplemente, más que para evaluarlos a todos, más que ver cómo están ustedes, es simplemente para ver cómo nos estamos atendiendo, cuántos estamos ahí en línea, y de la cantidad que obviamente nos muestra aquí de participantes, de los 40 que estemos, obviamente podemos participar un poquito más de manera activa. Ya se estará mejorando algunas de estas cosas para futuro. Entonces, las preguntas